Bueno, vamos a empezar creando una nueva escena. Le metemos un canvas, vamos, un texto. Ya directamente, si creáis el texto, os va a crear el canvas y el event system. Y luego, como siempre, pues para controlar la programación, pues un control. Vale. Lo he llamado ejemplo coroutine, ¿vale? Es coroutines. Aquí es lo que vamos a ver. Y bueno, pues me creo un script. Lo voy a llamar igual. Venga, ejemplo coroutine. Y se lo añado a control. Vale. Bueno, pues tengo el texto. Lo primero lo voy a recoger, un public text. Y el text necesita invocar el using UI, pues texto txt. Vale. Invocamos aquí en acciones rápidas el using UI para que sepa que es un texto. Vale. Entonces, me voy a hacer una función. Primero vamos a hacer la función normal, ¿vale? Que se llame crono. Y lo que haríamos aquí, pues sería tener una variable e ir sumando, ¿vale? Que vaya pasando. Entonces, me haría, por ejemplo, un entero, número. Le diría número más. Bueno, primero lo colocaría en el texto, ¿vale? Para que haya el 0, pues text igual más número. Le doy un valor inicial de 0 y pues número más, ¿vale? Entonces esto si hacemos, por ejemplo, podría hacerlo, bueno, llamaría a la función, ¿vale? Vamos a llamarlo, vamos a ir paso a paso. Llamo a la función aquí en el start. Pues ¿qué va a pasar? Nada, simplemente número empieza haciendo 0, pues me pondría un 0, ¿vale? Y esto todavía no estaría dando vueltas ni nada, pondría un 0 y se acabó, ¿vale? La que llego aquí me pone un 0, fin del asunto. Bueno, necesitáis pasarle el text a control, pone un 0. Vale. Lo siguiente sería decir, bueno, esto quiero que dé vueltas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hacemos un crono pues que llega hasta 10 solo, podríamos hacerlo con un for. Y diría for, ¿vale? Y digo 10 vueltas, voy a dar 10 y ahora meto todo esto. Entonces, en el instante 0, bueno, ahora este int, ¿vale? Para que no se reinicialice todo el rato, le sacaríamos fuera, ¿vale? Y entonces empezaría en 0, sumaría, volvería a entrar, sumaría, volvería a entrar, sumaría, volvería a entrar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo va a hacer del tirón. Entonces, si nosotros empezamos pausando la ejecución, ¿vale? Podéis pausar el juego, dar a play, ¿vale? Y ya mira, ya llega a 9. En ese instante frame, del primer frame, ya ha llegado. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí es ¿cómo podemos hacer nosotros para que yo pueda parar la ejecución, ¿vale? De tal manera que vaya a ver cómo se ponen número a número. Bueno, pues eso tenemos que acudir a algo especial, ¿vale? Que son las coroutines estas. Entonces, son funciones que se definen de una manera diferente, ¿vale? Lo que tengan dentro puede ser lo que nosotros queramos, eso no importa, la funcionalidad puede ser la que nosotros queramos. Lo único que tenemos que pensar luego es en cómo queremos que se pare, ¿vale? Entonces, la historia es
En primer lugar, para que sea una coroutine, ¿vale? Tenemos varios pasos, ¿vale? Vamos a convertir una función en coroutine, ¿vale? Porque es que no tiene un nombre en español. Coroutine. Bueno, pues lo primero es, en vez de ser un void, es enumerator, ¿vale? Es una palabra reservada para las coroutinas. Y luego aquí me da un error porque me dice que tiene que devolver un valor, ¿vale? Tiene que devolver lo que sería la parada. Entonces, todas las coroutinas van a tener el enumerator delante del nombre, ¿vale? Enumerator delante del nombre. Y por otro lado, ¿vale? Siempre tiene que tener esto, que sí que es un poco raro, el yield return. ¿Vale? Y un yield return y devolverá o una función de tiempo o un null, ¿vale? Que corresponde a un frame. Y ahora vemos que esto, aunque parezca muy raro, muy extraño, ¿vale? Realmente no lo es tanto. Entonces, GLReturn, donde yo quiera parar, ¿vale? Yo quiero parar la ejecución aquí, es decir, coge, muestra y aquí, en el mismo for, la quiero parar. Entonces pongo GLReturn y tengo que invocar, ¿vale? A una función de tiempo que es el new, y aquí tenéis waiting for second, por ejemplo, ¿vale? Y le ponemos, entre paréntesis, un float, que es el número de segundos, pues 1. Vale, pero todavía no he acabado. Porque lo curioso es que no podemos llamar luego a una función directamente, ¿vale? A una coroutine no podemos llamarla directamente por su nombre. Esto es una cosa que podían haber intentado reimplementar de alguna forma, pero... Entonces, el tercer paso es que para llamar a la coroutine tenemos que usar una función genérica que es start coroutine. Start, lo tenemos aquí, start coroutine, ¿vale? Y vamos a comprobar además una cosa ahora, start coroutine, ¿vale? Normalmente es entre comillas el nombre de la función, pero creo que a partir de una versión de Unity ya te deja escribirla sin comillas. Ahora lo probamos. Vale. Entonces es, por un lado, defino la función. Le pongo el enumerator. Donde quiero que se pare, le pongo donde quiero que se pare. Y por otro lado, para llamar a la coroutine, en vez de llamarla directamente como crono, ahora lo que le tenemos que llamar es start coroutine, ¿vale? Ah, mira, y aquí hay un auto. En desuso. Ah, vale, bueno, start coroutine. A ver, tiene una sobrecarga. Sí, mira, ahora sí que te permite. Antes solo tenía el string, ¿vale? Es decir, ahora nos permite llamarla aquí crono, ¿vale? O podéis escribir entre paréntesis el crono. Lo ideal realmente es llamarla como es la función, porque además me lo autoescribe y es mucho más fácil, ¿vale? O sea que sí que lo ponemos aquí, que podéis llamarla o con comillas o start coroutine y directamente la función, pues función, bueno, lo voy a poner todo, start coroutine y la función.
Vale, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque es que es una función especial, ¿vale? Es una función que puede hacer una cosa que realmente es bastante complicada a nivel interno, ¿vale? Que es parar el flujo de ejecución. Entonces, como normalmente es algo que es muy extraño, ¿vale? El poder parar el flujo de ejecución en algún momento, que realmente internamente él lo que hará, pues tendrá como una especie de bucle interno en el que cuenta esa variable que le damos de segundos, la está contando él, y cuando pasa, pues pasa. Pero podemos hacer muchísimas cosas. Vamos a ver casos principales, ¿vale? De cosas que se pueden hacer con corutinas, y sobre todo eso, en cualquier momento que nosotros queramos visualizar algo, pues utilizamos una cortina para parar la ejecución unos segundos y que se vea, ¿vale? Entonces ahora que lo tenemos, ¿vale? En el start va a entrar en la cortina, llama a la cortina, ¿vale? La cortina entra aquí, entonces empieza números vale 0, me va a poner número 0, va a sumar 1 y va a esperar un segundo. Da otra vuelta al for, ¿vale? Que ahora sí que se está parando. Y además luego seguirá la ejecución, ¿eh? O sea, al final del todo le podemos poner aquí, ¿vale? Ha acabado el for. Seguirá la ejecución como una función normal, ¿vale? Solo que parándose. Entonces, acaba el for, no lo veremos hasta que no haya ejecutado el for completo. Y estará, pues, en mi caso, por ejemplo, 9 segundos. Arrancó. Y ahí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acaba el for, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con corutinas? Pues nos abre un amplio abanico de posibilidades. Yo os diría, siempre que penséis en tengo que parar algo, en tengo que visualizar algo, podemos incluso simular animaciones con las corutinas, ¿vale? Porque una animación en sí no es más que un cambio que separa unos segundos. O sea, sobre todo, bueno, todo se podría hacer, o sea, podríamos hacer muchísimas cosas con corutinas. Algunas cosas, pues, no merece la pena hacerlas, ¿vale? Con corutinas. Porque, por ejemplo, el nivel de animación, pues algunas cosas sí que se pueden hacer, pero otras es más fácil hacer una animación y listo. Entonces, cosas que podemos hacer con corutinas. Bueno, pues hemos visto esta, ¿vale? Que sería, bueno, pues parar un for, ¿vale? Para un for el tiempo que yo quiera. Podemos hacer cosas bastante chulas, ¿vale? Como, bueno, como vamos a hacer casos concretos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que se suele hacer mucho, es tener una imagen, ¿vale? Pues yo qué sé, le voy a llamar cuadrado, ¿vale? Tengo una imagen, la voy a hacer ya, ¿vale? Uy, le meto una imagen, pues un cuadrado, ¿vale? De hecho, bueno, lo podríamos hacer, si queréis que ocupe todo, ya sería casi como un panel, ¿vale? Toda la imagen. Y le vamos a hacer que desaparezca, ¿vale? Un fade. Entonces, primero, pues defino la función, igual convertir, pongo el enumerator delante del nombre, enumerator delante del nombre, ¿vale? Y lo llamo fade in, por ejemplo. Siempre os va a dar error hasta que no pongáis el yield, ¿vale? Entonces vamos a ver un caso en el que vamos a parar la ejecución, paramos un frame solo, ¿vale? Entonces ese es el yield return null. Esto pararía un frame. Entonces, hacer un fade, pues el cuadro
Vale, vamos a ver, por ejemplo, ahora para ver cómo iría el sistema, lo que hago es, le voy a poner de un alfa entero a un alfa a la mitad. Y así vemos qué es lo que tenemos que cambiar, ¿vale? O sea que cojo cuadro y digo el color, ¿vale? Es new color y 1, 1, 1, 1. O sea, es el RGB y el último es el alfa. Y después de, ¿vale? Después de un frame, pues le voy a cambiar a 0,5 F. ¿Vale? Y después de otro frame, por ejemplo, porque podemos hacer esto, o sea, podéis parar lo que queráis. ¿Vale? Después de este, pues, por ejemplo, 0,2. Va a ser súper rápido, ¿vale? Entonces, le paso la imagen a control. Imagen y... vale, y claro, es lo típico. Sí, no he llamado a la cortina, ¿vale? Se me ha olvidado llamarla. Eso es una cosa que nos va a pasar muchas veces, ¿vale? Si ya se nos olvidaba cuando era una función, cuando es una cortina, mucho más, porque encima siempre tenéis que llamar a start current time fade in. Para que arranque la cortina la tenéis que invocar. No, para que pare un frame es yield return null. Fadein lo hemos llamado nosotros como... Tú defines el nombre de la función, este nombre se lo das tú como quieras. No. No. Vale, entonces, ahora sí que voy a parar la ejecución, ¿vale? Paro, arranco, para irlo viendo frame a frame. Vale, entonces paso, veis ahí ha cambiado la imagen. Doy otro frame, ¿vale? Ahí ha cambiado otra vez y doy otro frame. Bueno, eran 2 frames, pues eso. Entonces, si lo que queremos es que esto se haga, pues, paulatinamente, ¿vale? Poco a poco. Podemos coger y hacerlo con un for también. ¿Vale? Vamos a ver. Hacemos aquí un for. En este caso, vamos a definir el int, en vez de la i, como un int, como un float, ¿vale? Porque va a ser más pequeño. Si quiero que empiece, por ejemplo, es fade in, bueno, sí, empezaría en 0 y acabaría en 1, ¿vale? Mayor o igual. Y la i, esto tiene que valer muy poquito. Vale, entonces, en vez de sumarle 1, le puedo sumar, pues algo, vamos a probar muy poco. Por ejemplo, 0,001. Vale. Y aquí lo que hago es cambio el color y paro un frame. Vale, esto ya no hace falta. Y entonces aquí en el último es la i, porque es el que va a cambiar. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, empieza en 0, o sea que desaparecerá. Vale, paro un frame, sumo a la i 0,01. Entonces he subido el canal alfa un pelín. Paro otro frame, sumo, paro, le cambio y ahora vale 0,02. Paro un otro frame y así, pum, 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 ¿vale? Y pues la velocidad y eso depende de cómo es la variable. Ahí, ¿veis? Vale, entonces la historia es que hemos conseguido crear una animación con programación porque podemos parar, ¿vale? Podemos parar la ejecución. Si esto queréis que sea más rápido, pues sumáis más, ¿vale? Si sumamos 0,5, pues podemos conseguir que sea mucho más rápido. Igual que hacemos el fade in,
pues podríamos hacer el fade out, ¿vale? Como son casos como muy usuales, lo vamos a hacer fade out. Vale, el fade out sería al revés, es decir, i empieza siendo 1, es mayor o igual que 0 y vamos restando. Vamos a restar poquito. El resto es igual. Vale. Entonces aquí empieza en 1, cambia el frame y sigue. Lógicamente fade in, fade out es un poco locura hacer los dos. Pues voy a llamar al out. Fade out. Además sería una locura porque coge una coroutine, lanza, coge la otra coroutine, la lanza de forma simultánea, ¿vale? Entonces se haría un caos ahí. Quitamos uno y listo. Vale, pum, y desaparece. Y si hacemos esto de que espere